En el vasto desierto de Chihuahua, donde el sol abrasador convertía la tierra en un horno polvoriento, cabalgaba Elena Vargas, una joven viuda de apenas 25 años, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Había oído rumores sobre el Rancho del Diablo, un lugar maldito donde los hombres desaparecían sin dejar rastro, devorados por sombras que nadie podía explicar. Pero Elena no era de las que huían. Su marido había sido asesinado por bandidos en esas mismas tierras, y ella juró venganza. Con su revólver al cinto y un sombrero raído cubriendo su melena negra, se adentró en el territorio prohibido, ignorando las advertencias de los peones en el pueblo cercano. ¿Qué podía ser peor que la soledad que la carcomía por dentro? El viento aullaba como un coyote herido cuando divisó las siluetas de las cabañas del rancho. El aire olía a humo y a algo podrido, como si la muerte misma se hubiera instalado allí. Desmontó de su caballo, un mustang fiel llamado Relámpago, y ató las riendas a un poste torcido. Nadie salió a recibirla. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crujir de las tablas bajo sus botas. «Hola. ¿Hay alguien aquí?», gritó, pero su voz se perdió en el vacío. Entonces, de la nada, una figura emergió de la oscuridad del porche principal. Un ranchero alto, de barba espesa y ojos como pozos negros, vestido con un poncho raído y un sombrero ancho que ocultaba su rostro. «¿Qué busca una dama como usted en estas tierras olvidadas por Dios?», preguntó el hombre con una voz calmada, casi susurrante, que enviaba escalofríos por la espina dorsal. Elena se irguió, fingiendo confianza. «Busco al dueño de este rancho. Dicen que sabe de los bandidos que mataron a mi esposo». El ranchero sonrió, una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. «Yo soy el dueño, señora. Me llaman el lobo. Pase, el desierto no es lugar para charlas». La invitó a entrar en la casa principal, una estructura de adobe que parecía a punto de derrumbarse. Dentro, el aire era sofocante, cargado de un olor metálico que le revolvió el estómago. ¿Sangre? No, imposible, se dijo a sí misma. El lobo la llevó a una sala iluminada por una lámpara de queroseno parpadeante. En el centro, una mesa rústica con sillas desvencijadas. «Siéntese», dijo él, señalando una silla en particular, la más grande, con un cojín raído que parecía ocultar algo debajo. Elena dudó un segundo, pero el cansancio la venció. Se acercó, pero antes de tocarla, notó algo extraño, el cojín se movía ligeramente, como si respirara. «¿Qué es eso?», murmuró, pero el lobo la interrumpió. «Demasiado grande, solo siéntese en él», dijo calmadamente, su voz como un eco en una tumba. Elena frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Demasiado grande? ¿Qué demonios significaba eso? El suspense la atenazaba, su mano rozó el revólver, pero el ranchero parecía inofensivo, solo un hombre solo en el desierto. Se sentó con cautela, el cojín hundiéndose bajo su peso. Al principio, nada. Solo la madera crujiendo. Pero entonces, un leve movimiento bajo ella, como si algo vivo se removiera. El corazón de Elena latió con fuerza. «¿Qué hay aquí abajo?», preguntó, intentando levantarse, pero el lobo puso una mano en su hombro, firme pero no agresiva. «No se mueva, señora. Es parte del secreto del rancho». El suspense crecía como una tormenta, Elena sentía el pulso acelerado, el sudor perlando su frente. De repente, un siseo bajo, casi inaudible, emergió de debajo del cojín. ¿Una serpiente? No, algo peor. El lobo se inclinó, sus ojos brillando con una locura contenida. Hace años, un bandido maldijo este lugar. Dejó algo aquí, algo que devora a los intrusos. Pero usted es diferente. Elena forcejeó, pero el cojín se hundió más, revelando un hueco en la silla. Bajo ella, no era un animal, sino una trampilla disimulada, y algo se movía en la oscuridad, un brillo metálico, como monedas de oro, pero mezclado con huesos blanqueados. El shock la paralizó. «¿Qué es esto?», jadeó. El lobo rió bajito. «El tesoro de los bandidos que mataron a su esposo. Lo escondieron aquí,
bajo la silla del diablo. Demasiado grande para moverlo solo, así que lo cubrí con un cojín. Siéntese quieta, o la trampilla se abre y cae al pozo. El suspense era insoportable, Elena sentía el borde de la madera cortante bajo sus muslos, el vacío llamándola. Un movimiento en falso y caería a un abismo lleno de riquezas y muerte. Pero la historia no terminaba allí. Mientras el lobo hablaba, Elena notó un detalle chocante, en su mano, un anillo idéntico al de su difunto esposo. «Usted», murmuró, el horror creciendo. El ranchero asintió. «Yo fui uno de ellos. Maté a su hombre por el oro. Pero el desierto me castigó, ahora custodio esto, atrapado en mi propia trampa». Elena sacó su revólver con un movimiento relámpago, pero el lobo fue más rápido, empujó la silla, y la trampilla se dio con un crujido ensordecedor. Elena gritó, cayendo al vacío, pero se aferró al borde con uñas y dientes. Bajo ella, no solo oro, sino esqueletos de víctimas anteriores, sus ojos vacíos mirándola. El shock la invadió como un rayo, esto no era un rancho, era una tumba viviente. Colgando del precipicio, Elena miró arriba. El lobo se asomaba, riendo. Demasiado grande para escapar, ¿verdad? Pero ella no era una víctima más. Con una fuerza nacida de la rabia, balanceó su cuerpo y disparó. La bala rozó el hombro del ranchero, quien retrocedió tambaleándose. Elena trepó, sus músculos ardiendo, y emergió del hueco como un fantasma vengador. El lobo yacía en el suelo, sangrando, pero aún vivo. «Termínalo», suplicó. Elena dudó, el suspense en su mente, matarlo o dejarlo sufrir. Optó por atarlo, robando el oro que pudo cargar en su caballo. Pero al salir, oyó un rugido lejano, una tormenta de arena se acercaba, devorando todo a su paso. Cabalgó hacia el desierto, el oro tintineando en sus alforjas, pero el verdadero shock vino al amanecer. En el pueblo, los peones la miraron con terror. El rancho del diablo. Nadie sale vivo. Elena sonrió amargamente. Yo sí. Pero en su mente, la voz del lobo resonaba, demasiado grande, solo siéntese en él. ¿Había escapado realmente, o la maldición la seguía? Días después, en una cantina polvorienta, oyó susurros, el lobo había desaparecido, pero su sombra acechaba a quienes tocaban el oro. Elena sintió un escalofrío, algo se movía en sus alforjas, como si el tesoro viviera. La persecución comenzó esa noche. Bandidos, atraídos por el rumor del oro, la siguieron por cañones rocosos. Elena galopaba, disparando al aire, pero uno la alcanzó, un tiro rozó su brazo, sangre caliente empapando su camisa. Se ocultó en una cueva, el suspense latiendo en sus venas. ¿Sobreviviría? Dentro, encontró pinturas antiguas en las paredes, indios apache narrando una maldición sobre un tesoro que devoraba almas. El shock fue demoledor, el oro no era solo metal, sino un cebo para atraer a los codiciosos al abismo. Al alba, enfrentó a los bandidos en un duelo sangriento. Balas silbando, cuerpos cayendo como sacos de arena. Elena mató al último, pero pagó caro, una herida en la pierna que la dejó cojeando. Regresó al rancho, decidida a acabar con la maldición. El lugar estaba desierto, pero la silla aún allí, la trampilla abierta como una boca hambrienta. Bajó con una cuerda, el corazón en la garganta. Dentro, no solo oro y huesos, sino un altar pagano, con un ídolo de piedra que parecía vivo, ojos rojos brillando en la penumbra. El suspense culminó cuando tocó el ídolo, visiones la asaltaron, mostrando cómo el lobo había invocado espíritus para proteger el tesoro. Demasiado grande para un mortal, susurró una voz etérea. Elena destrozó el ídolo con su revólver, liberando un viento helado que apagó la lámpara. En la oscuridad, sintió presencias a su alrededor, manos invisibles tirando de ella. Gritó, trepando desesperada. Fuera, el rancho ardía, llamas devorando todo. ¿Lo había hecho ella? No recordaba. Huyó al sur, hacia la frontera, pero el shock final llegó en un pueblo remoto, un espejo le mostró su reflejo, con ojos como los del lobo, negros y vacíos.
La maldición la había reclamado. Solo siéntese en él, repetía su mente, una y otra vez. Elena desapareció en el desierto, convirtiéndose en leyenda, la viuda que se sentó en el diablo y nunca se levantó. Años después, viajeros juraban ver su fantasma cabalgando, advirtiendo, demasiado grande, no se acerquen. El rancho quedó en ruinas, pero la silla permanecía, esperando a la próxima víctima. El desierto guardaba sus secretos, suspensivos y letales, donde la línea entre vida y muerte se desdibujaba en la arena eterna.